El fuego lamía las paredes de madera podrida con hambre insaciable, mientras los gritos desesperados de una mujer rasgaban el silencio del desierto como cuchillos sobre cristal. 3 hombres a caballo observaban desde la distancia, inmóviles como estatuas de piedra, con los sombreros echados hacia atrás y las manos descansando sobre las armas que colgaban de sus cinturones. Esperaban. Esperaban que las llamas terminaran lo que ellos habían comenzado con sus propias manos. Dentro de aquella cabaña condenada, encerrada tras una puerta bloqueada con vigas de madera y clavos oxidados, ella golpeaba con los puños ensangrentados, sabiendo en lo más profundo de su ser que nadie vendría a salvarla, que moriría allí, sola, olvidada, como si nunca hubiera existido. Pero alguien vino, alguien que no debía estar allí, alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a ignorar los gritos de auxilio, porque cada vez que respondía a ellos, el mundo le arrebataba algo más. Alguien que cargaba sus propios muertos a la espalda y que había jurado no volver a involucrarse en los asuntos de otros. Pero ese día, ese maldito día, algo se rompió dentro de él y decidió actuar. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último segundo, queremos saber, ¿desde qué país nos escuchas hoy? Déjanos tu comentario aquí abajo. Regálanos un like si este inicio ya te atrapó el corazón. Y suscríbete para no perderte cómo termina todo esto. Créeme cuando te digo que el final te dejará sin aliento. Ahora sí, volvamos al desierto, donde todo está por cambiar. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Nashoba notó la columna de humo negro. No era el humo delgado y gris de una fogata matutina. No era el humo blanco de alguien cocinando tortillas de maíz o calentando café en una lata abollada. Este humo era denso, oscuro, cargado de una urgencia que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con advertencias silenciosas. Era el humo de la destrucción, del final de algo, o de alguien. Venía desde el Valle Bajo, ese lugar donde Nashoba rara vez se aventuraba. Un territorio de blancos, de colonos que habían llegado con sus carretas y sus promesas vacías, levantando cercas donde antes corrían libremente los búfalos. Un lugar donde un apache solitario no era bienvenido, donde las miradas eran de sospecha y las manos siempre descansaban cerca de las armas. Nashoba había aprendido a evitar esos lugares. Había aprendido a vivir en los márgenes, en los espacios olvidados entre las rocas rojas y los cañones profundos donde el eco de sus pasos era su única compañía. Prefería la soledad de las alturas, donde el viento constante borraba las huellas y los recuerdos no pesaban tanto sobre sus hombros cansados. Llevaba 3 años viviendo así, 3 años completos desde aquel día horrible en que enterró a su esposa Aiyana y a su hijo pequeño Kele bajo un árbol solitario que crecía torcido en la ladera de una montaña, lejos de la tribu, lejos de las ceremonias y los cantos que ya no tenían sentido para él. 3 años desde que dejó de hablar más de lo estrictamente necesario, desde que sus palabras se volvieron escasas como el agua en verano. 3 años en los que cada amanecer era simplemente eso, otro día más que sobrevivir, otro día más arrastrando el peso de lo que había perdido. Pero ese humo maldito, no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Nashoba detuvo su caballo en seco. El animal, un semental pinto acostumbrado a los silencios de su amo, resopló nerviosamente y movió las orejas hacia adelante, captando algo en el aire que Nashoba también comenzaba a percibir. Observó durante largos segundos. Escuchó con la atención de quien ha aprendido a leer el desierto como otros leen libros. El viento traía algo más que ceniza y el olor acre de la madera quemada. Traía voces. No voces. Un grito de mujer. Cerró los ojos un instante, como si ese simple gesto pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Como si pudiera dar media vuelta, espolear a su caballo y regresar a su refugio solitario en las montañas, donde nadie lo buscaba y nadie dependía de él. Donde el silencio era su único compañero y la culpa su única visitante nocturna. Pero el grito llegó de nuevo, esta vez más débil, más desesperado, cargado de un terror tan puro que hizo que algo antiguo y dormido despertara en el pecho de Nashoba, algo que creía haber enterrado junto a su esposa e hijo, su conciencia, sus manos, curtidas por el sol y marcadas con cicatrices de batallas que prefería olvidar,
Apretaron las riendas de cuero gastado con una fuerza que hizo que los nudillos se pusieran blancos. Por un momento, Nashoba permaneció allí, inmóvil, dividido entre el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera y ese impulso más profundo, más humano, que le susurraba que no podía simplemente alejarse. El grito se repitió una tercera vez, y esta vez, Nashoba tomó su decisión. Espoleó al caballo con más fuerza de la necesaria y comenzó a descender por el sendero pedregoso que conducía hacia el valle. El animal galopaba con seguridad entre las rocas sueltas y los arbustos espinosos que arañaban sus patas. El humo se volvía más espeso con cada metro que avanzaba, llenando el aire de un olor que quemaba la garganta y hacía arder los ojos. A medida que se acercaba, Nashoba pudo distinguir con mayor claridad la silueta de una cabaña vieja. Era una construcción precaria, hecha con maderas mal cortadas y probablemente abandonada hacía años, ubicada en medio de una extensión de tierra seca, donde solo crecían arbustos muertos y cactus retorcidos. Las llamas ya habían devorado la mitad del techo de madera y lamían con avidez las paredes laterales, buscando más material que consumir. Y entonces los vio a ellos, 3 hombres a caballo, situados a unos 50 metros de la cabaña en llamas, observando el espectáculo con una mezcla de satisfacción y aburrimiento. No hacían nada, absolutamente nada. Solo miraban, como quien observa cómo se consume una leña en una fogata. Uno de ellos incluso sonreía, una sonrisa pequeña, cruel, que hacía que sus labios se curvaran apenas hacia arriba, mientras sus ojos permanecían fríos como piedras bajo el agua. Nashoba sintió que algo antiguo y helado, algo que reconocía demasiado bien, despertaba en su pecho. Era esa sensación que había experimentado en batallas pasadas, cuando veía la verdadera naturaleza del mal encarnada en rostros humanos. Reconocía esa clase de hombres. Los había visto antes, demasiadas veces. Hombres que disfrutaban del sufrimiento ajeno como otros disfrutan de un buen whisky. Hombres sin código, sin honor, sin esa pequeña chispa de humanidad que separa a las personas de las bestias salvajes. Se bajó del caballo con movimientos silenciosos, fluidos, perfeccionados durante años de caza en terrenos donde un solo sonido podía significar la diferencia entre comer y pasar hambre. Ató las riendas a un arbusto resistente y desató el rifle viejo que llevaba atado a la silla. Era un Springfield de cerrojo, heredado de su padre, con la culata desgastada por el uso y el cañón manchado por incontables disparos. No era su arma preferida. Nashoba prefería el arco silencioso o el cuchillo cercano, pero sabía que quizás lo necesitaría. Se movió con cuidado entre las rocas dispersas, ocultándose detrás de formaciones que le proporcionaban cobertura mientras se acercaba más a la escena. Observó con atención de cazador, tomando nota de cada detalle. Los 3 hombres llevaban armas visibles. 2 de ellos tenían rifles cruzados sobre sus sillas. El tercero, el del sombrero negro y la sonrisa cruel, llevaba 2 pistolas enfundadas a los costados. Entonces escuchó la voz de la mujer con mayor claridad. Era una voz quebrada por el humo y el terror, pero aún cargada de una desesperación que atravesaba el rugido de las llamas. «Por favor», gritaba, golpeando algo desde el interior. «Por favor, déjenme salir. Se los suplico». Uno de los hombres escupió al suelo con desdén. Era un tipo robusto, con barba descuidada y manchas de sudor bajo los brazos de su camisa sucia. «Cállate ya, maldita perra», dijo con una voz cansada, como si estuviera harto de escucharla. «Debiste pensarlo antes de abrirte de piernas para otro». El segundo hombre, más joven que los otros 2, con un rostro que aún conservaba restos de inocencia bajo la mugre y el polvo del camino, parecía nervioso. Movía las manos sobre las riendas de su caballo con inquietud y miraba hacia la cabaña con algo que podría haber sido remordimiento o miedo. «¿Seguro que tenemos que hacer esto así?», preguntó con voz vacilante. «Quiero decir, hay otras maneras, y ella está embarazada, ¿no? Eso hace que sea... ¿Qué sea qué?» «Lo...», interrumpió bruscamente el tercero, el hombre del sombrero negro. Su voz era fría, cortante como hielo. «¿Peor? ¿Mejor? Escúchame bien, muchacho. Esa mujer ahí dentro es una vergüenza andante, una deshonra para el apellido Calloway, y eso que lleva en el vientre no es más que el fruto podrido de su traición.
El joven tragó saliva visiblemente, pero no respondió. El hombre del sombrero negro continuó, con un tono que dejaba claro que no toleraría más cuestionamientos. El patrón fue muy claro antes de morir, y ahora su hermano, don Tomás, lo fue aún más. No puede quedar nada de ella, ni un rastro, ni siquiera cenizas que alguien pueda llorar. ¿Entendido? Los otros dos asintieron en silencio. El hombre del sombrero negro miró hacia la cabaña ardiendo con satisfacción profesional, como un carpintero que admira un trabajo bien hecho. «Dale 5 minutos más», dijo, sacando un reloj de bolsillo dorado y consultándolo con calma. «Después nos largamos de aquí y reportamos que todo salió según lo planeado». Nashoba sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. No tenía 5 minutos. Probablemente esa mujer no tenía ni siquiera uno. El humo que salía por las grietas de la cabaña era cada vez más denso, más negro. El tipo de humo que llena los pulmones y los convierte en peso muerto. Tomó una decisión rápida. No podía enfrentarlos directamente. No todavía. Eran 3 hombres armados y alertas. Pero sí podía hacer algo mejor. Podía usar lo que el desierto le había enseñado durante toda su vida. Moverse como sombra. Actuar sin ser visto. Golpear cuando nadie esperaba el golpe. Se movió con la paciencia de una serpiente acechando a su presa, rodeando la posición de los 3 hombres en un amplio semicírculo que lo llevó hacia la parte trasera de la cabaña. El viento, afortunadamente, soplaba desde su posición hacia ellos, llevándose cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. Sus pies encontraban instintivamente las rocas firmes, evitando las sueltas que podrían rodar y hacer ruido. Cuando llegó a la parte trasera de la cabaña, el calor era casi insoportable. Las llamas aún no habían alcanzado completamente este lado de la estructura, pero era cuestión de segundos. Una pequeña ventana, apenas lo suficientemente grande para que pasara un cuerpo delgado, estaba parcialmente bloqueada por el humo que salía en columnas negras y densas. Nashoba miró hacia atrás. Los 3 hombres seguían en sus posiciones, de espaldas a él, concentrados en observar la puerta principal de la cabaña. Perfecto. Con movimientos rápidos pero controlados, golpeó el vidrio sucio de la ventana con el mango de su cuchillo. El sonido del cristal rompiéndose se perdió completamente en el rugido creciente de las llamas que consumían la estructura. Dentro, la mujer tosía violentamente, unos sonidos ásperos y dolorosos que indicaban que sus pulmones ya estaban llenos de humo tóxico. «Aquí», susurró Nashoba con voz ronca, asomándose por la ventana rota. «Mujer, aquí. Sal por aquí». Durante un momento terrible, pensó que quizás era demasiado tarde, que ella ya había perdido la consciencia, que todo este esfuerzo era inútil. Pero entonces vio movimiento entre el humo. Una silueta pequeña, tambaleante, que se arrastraba hacia la ventana. Ella levantó el rostro, y Nashoba pudo ver sus ojos. Estaban rojos, hinchados, llenos de lágrimas y terror. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y la ceniza. Su rostro estaba cubierto de hollín y mostraba marcas que claramente no eran del fuego. Moretones viejos, labios partidos, un corte sobre la ceja derecha que ya había dejado de sangrar. Sus ojos lo miraron sin comprender, como si no pudiera procesar que alguien estuviera realmente allí, ofreciéndole una salida. «Rápido», insistió Nashoba, extendiendo ambas manos hacia el interior. «No hay tiempo. Toma mi mano». La mujer reaccionó finalmente. Con movimientos torpes, debilitada por el humo y el agotamiento, se arrastró hacia la ventana. Nashoba pudo ver entonces su vientre abultado bajo el vestido rasgado y sucio. Estaba embarazada, muy embarazada, quizás de 6 o 7 meses. La rabia que Nashoba sintió en ese momento fue como un puño de hierro cerrándose alrededor de su corazón. Iban a quemar viva a una mujer embarazada. Iban a dejarla morir de la manera más horrible posible, sin darle siquiera la oportunidad de defenderse o huir. «Dame las manos», ordenó con más urgencia. Ella obedeció. Sus manos eran pequeñas, delicadas, con las palmas en carne viva de tanto golpear la puerta. Nashoba las agarró con firmeza y tiró de ella hacia arriba. Fue difícil. El vientre abultado de la mujer dificultaba el movimiento, chocando contra el marco de la ventana. Ella soltó un gemido ahogado de dolor, pero no se rindió, empujando con las piernas contra la pared interior.
Justo cuando Nashoba logró sacarla hasta la cintura, una viga del techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor, lanzando una lluvia de chispas y ceniza hacia todos lados. El sonido fue como el disparo de un cañón. Los tres hombres reaccionaron al instante. ¡Maldición!, gritó el del sombrero negro. ¡Eso fue el techo! Vayan a revisar la parte de atrás. Asegúrense de que no salga. Nashoba no tenía tiempo para ser cuidadoso. Tiró de la mujer con toda su fuerza, sacándola completamente por la ventana. Ella cayó en sus brazos como un saco de huesos, tosiendo violentamente, apenas consciente. Nashoba la cargó como si no pesara nada, y de hecho, pesaba peligrosamente poco para una mujer embarazada, y corrió hacia las rocas donde había dejado su caballo. Allí, en la parte de atrás, el grito llegó desde detrás de ellos. Nashoba no miró atrás. No podía permitirse ese lujo. Corrió con la mujer en brazos, saltando sobre rocas y sorteando arbustos espinosos con una agilidad que solo años de vivir en ese territorio podían proporcionar. La mujer se aferraba a su cuello con manos temblorosas, sin decir una palabra, quizás demasiado asustada o confundida para hablar. Llegó a su caballo en segundos que se sintieron como horas. Con un movimiento practicado 1000 veces, montó de un salto mientras sostenía a la mujer contra su pecho. La acomodó frente a él, asegurándose de que estuviera lo más segura posible, y espoleó al caballo con fuerza. El animal salió disparado hacia adelante justo cuando el primer disparo resonó en el aire. El sonido del rifle era inconfundible. Una explosión seca que rebotaba entre las rocas del valle. Nashoba se agachó instintivamente sobre el cuello del caballo, protegiendo a la mujer con su propio cuerpo. Una bala silbó peligrosamente cerca de su cabeza, tan cerca que pudo sentir el desplazamiento del aire. «¡No dejen que escape!», gritaba el hombre del sombrero negro. «¡Mátenlo! ¡Mátenla! ¡A los dos! ¡Más disparos! Una bala...» Golpeó la roca junto al casco delantero del caballo, haciendo saltar esquirlas de piedra. Otra pasó tan cerca del hombro de Nashoba que pudo sentir el calor. Pero Nashoba conocía ese terreno como conocía las líneas de su propia mano. Había cazado en esos cañones durante años. Sabía exactamente dónde estaba cada sendero oculto, cada giro inesperado, cada pasaje estrecho que un forastero nunca encontraría. Guió al caballo hacia la izquierda, donde una formación rocosa creaba la ilusión de ser una pared sólida. Pero Nashoba sabía que detrás de esas rocas había un sendero, tan estrecho que apenas cabía un caballo, que serpenteaba hacia arriba internándose en el cañón. El caballo entró en el sendero sin dudar, confiando en su jinete. Detrás de ellos, los gritos de los hombres comenzaban a apagarse, confundidos por la repentina desaparición de su presa. «¿Dónde carajos se metieron?», escuchó Nashoba a lo lejos. «No pueden haber desaparecido así nomás. Busquen, tienen que estar cerca». Pero Nashoba ya estaba lejos. Ya estaba subiendo por el sendero secreto que lo llevaría más arriba en el cañón, donde las rocas eran más altas y los escondites más abundantes, donde 3 hombres a caballo que no conocían el territorio jamás podrían encontrarlo. Cabalgó durante casi 1 hora sin detenerse, adentrándose cada vez más en la parte más profunda y salvaje del territorio apache. La mujer en sus brazos había dejado de toser, pero temblaba violentamente, como si tuviera frío a pesar del calor brutal del desierto. Nashoba podía sentir su respiración errática contra su pecho, rápida y superficial. Finalmente llegó a su refugio. Era una cueva natural excavada en la ladera de un cañón alto, oculta detrás de una cortina densa de arbustos secos y rocas estratégicamente apiladas. Desde abajo era completamente invisible. Solo alguien que supiera exactamente dónde buscar podría encontrarla. Nashoba desmontó con cuidado y bajó a la mujer de sus brazos. Sus piernas no la sostuvieron y colapsó sobre el suelo de tierra dura, tosiendo de nuevo, escupiendo flemas negras de hollín. Su cuerpo se sacudía con cada tos, sus manos agarrando la tierra como si necesitara aferrarse a algo sólido para no desaparecer. Nashoba se arrodilló junto a ella y le habló con voz firme pero suave. «Respira despacio. Trata de respirar despacio». Ella intentó obedecerle, pero era difícil. Sus pulmones pedían aire desesperadamente y cada inhalación parecía doler. Lágrimas corrían por sus mejillas, dejando caminos limpios sobre el hollín que cubría su rostro. Nashoba entró rápidamente a la cueva y regresó con un cuenco de barro lleno de agua fresca.
Se arrodilló de nuevo junto a la mujer y se lo ofreció. «Bebe, despacio». Ella tomó el cuenco con manos que temblaban tanto que derramó la mitad del agua antes de que llegara a sus labios. Cuando finalmente logró beber, lo hizo con una desesperación que hablaba de horas, quizás días, sin agua limpia. Bebió todo lo que quedaba en el cuenco, jadeando entre sorbos. Cuando terminó, dejó caer el cuenco y se abrazó a sí misma, mirando a Nashoba con ojos llenos de confusión, miedo y una pregunta que no se atrevía a formular. Nashoba la observó en silencio durante un largo momento. Ahora, a la luz del sol que comenzaba a elevarse más alto en el cielo, podía ver mejor el estado en que se encontraba. Su vestido había sido azul alguna vez, pero ahora era mayormente negro por el hollín y el humo. Estaba rasgado en varios lugares, dejando ver la piel pálida y marcada de moretones debajo. Tenía los pies descalzos, llenos de cortes y arañazos. Sus muñecas mostraban marcas rojas y profundas, como de cuerdas o cadenas. Había sido golpeada, repetidamente, durante mucho tiempo, y aún así, había sobrevivido. «¿Quién eres?», susurró ella finalmente, con una voz tan ronca que apenas era audible. Nashoba tardó en responder. No, porque no supiera qué decir, sino porque hacía tanto tiempo que no hablaba con otro ser humano, que las palabras se sentían extrañas en su boca. «Alguien que pasaba», dijo finalmente. Ella lo miró fijamente, como tratando de decidir si era real o algún tipo de alucinación provocada por el humo. «Me salvaste». No era una pregunta, era una afirmación, dicha con una mezcla de incredulidad y algo parecido al asombro. Nashoba no respondió. En lugar de eso, se puso de pie y miró hacia el horizonte, hacia el valle de donde habían venido. Podía ver la columna de humo todavía elevándose, más delgada ahora que la cabaña probablemente ya se había consumido por completo. «Te van a buscar», dijo, más para sí mismo que para ella. Ella se estremeció visiblemente. «Lo sé». Su voz se quebró. «No van a parar. Nunca paran». Nashoba se giró para mirarla. «¿Quiénes son?». Ella bajó la vista, abrazándose el vientre abultado con un gesto protector que parecía automático. «Hombres malos», susurró. «Hombres que trabajan para gente poderosa. Gente que quiere que yo desaparezca, que nunca existí». Nashoba esperó, pero ella no continuó. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de cosas no dichas. Finalmente, él habló. «Tienes que descansar. Tus pulmones están llenos de humo. Necesitas agua limpia y comida. Y necesitas dormir». Ella levantó la vista hacia él, con ojos que mostraban tanto miedo que dolía mirarlos. ¿Me vas a entregar?» La pregunta era absurda. Nashoba acababa de arriesgar su vida para sacarla de una cabaña en llamas, pero entendía por qué preguntaba. Esta era una mujer que claramente había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en hombres. «No», respondió simplemente. «¿Por qué?». Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué me ayudas?». Nashoba no tenía una buena respuesta para esa pregunta. Ni siquiera estaba seguro de saberla él mismo. Solo sabía que, cuando la había escuchado gritar, cuando había visto a esos hombres observando cómo se quemaba viva, algo dentro de él se había roto, o quizás se había arreglado. No estaba seguro cuál. «Porque era lo correcto», dijo finalmente. Ella lo miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando su rostro. Luego, lentamente asintió. No con entendimiento completo, quizás, pero con algo parecido a la aceptación. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Nashoba». «Nashoba», repitió ella, probando el nombre en su boca. «Soy Elena». Nashoba asintió. Luego señaló hacia la cueva. «Adentro hay mantas. Y más agua. Descansa». Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas todavía no respondían correctamente. Nashoba la sostuvo del brazo, ayudándola a levantarse. Ella se apoyó en él pesadamente, sin otra opción. Juntos, caminaron lentamente hacia la entrada de la cueva. Y en ese momento, en ese primer paso compartido, comenzó algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Comenzó una conexión, frágil como cristal, extraña como el agua en el desierto, pero real. Tan real como el peligro que los acechaba, tan real como el fuego del que acababan de escapar.
y tan real como la sangre que pronto se derramaría. Dentro de la cueva, la temperatura era varios grados más fresca que afuera. Las paredes de piedra roja conservaban el frescor de la noche y proporcionaban un refugio bienvenido del calor implacable del desierto. Nashoba había convertido este lugar en su hogar durante los últimos 3 años, después de dejar atrás a su tribu y todo lo que conocía. No era mucho. Un jergón hecho de pieles de venado y mantas tejidas en una esquina. Un pequeño círculo de piedras en el centro donde encendía fuego cuando las noches se volvían frías. Algunas bolsas de cuero colgando de salientes en la pared, conteniendo provisiones. Carne seca, maíz, hierbas medicinales. Un par de cantimploras de agua. Sus armas. El arco que había tallado él mismo. El carcaj lleno de flechas con puntas de piedra. El rifle viejo. El cuchillo que había pertenecido a su padre. Y en un rincón, cuidadosamente envuelto en un paño suave, un pequeño paquete que Nashoba nunca tocaba pero tampoco podía deshacerse de él. Contenía los únicos recuerdos físicos que le quedaban de su esposa e hijo, una pulsera de cuentas que Aiyana había tejido, un pequeño colgante de madera que Kele había tallado con sus manitas torpes días antes de enfermarse, y una fotografía borrosa, tomada por un comerciante que había pasado por su campamento años atrás. Nashoba ayudó a Elena a sentarse sobre el jergón. Ella se dejó caer con un suspiro de agotamiento que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Cerró los ojos por un momento, simplemente respirando, como si no pudiera creer que estaba viva, que estaba a salvo, al menos por ahora. «Voy a revisar tus heridas», dijo Nashoba, alcanzando una de las bolsas de cuero que contenía sus hierbas medicinales. Elena abrió los ojos y asintió débilmente. Estaba demasiado cansada, demasiado abrumada para protestar o sentir vergüenza. Nashoba trabajó en silencio, con movimientos precisos nacidos de años de experiencia. Primero limpió las heridas de sus manos con agua y un paño limpio. Las palmas estaban en carne viva, llenas de astillas de la madera que había golpeado desesperadamente. Nashoba las limpió con cuidado, quitando cada astilla, aplicando después una pasta hecha de hierbas que ayudaría a prevenir infecciones. Elena apretó los dientes durante el proceso, pero no se quejó. Solo observaba el rostro de Nashoba mientras él trabajaba, estudiando las líneas profundas alrededor de sus ojos, las canas que comenzaban a aparecer en su cabello negro, las cicatrices que marcaban sus manos y brazos. Era un hombre que había vivido mucho, que había visto mucho, que había perdido mucho. Eso podía verlo en sus ojos. Cuando Nashoba terminó con sus manos, revisó el corte sobre su ceja. No era profundo, pero había sangrado bastante. Lo limpió con cuidado y aplicó más pasta de hierbas. «¿De dónde vienen estos?», preguntó, señalando los moretones viejos en su rostro y brazos. Elena bajó la mirada. «De mi esposo. De antes». «¿Antes de qué?». «De que muriera». Nashoba no preguntó más. No necesitaba hacerlo. La historia estaba escrita en su cuerpo, en las marcas que la violencia había dejado sobre su piel. «El bebé», dijo Nashoba, mirando su vientre. «¿Está bien?». Elena se tocó el vientre con manos todavía temblorosas. «Creo que sí. Se mueve. Lo siento moverse. Eso es bueno». Nashoba le trajo más agua y un trozo de carne seca. Elena bebió con avidez, pero apenas pudo comer. Su estómago, contraído por el miedo y el estrés, rechazaba la comida. «Tienes que comer», insistió Nashoba suavemente. «Por el niño». Elena asintió y obligó a tragarse unos bocados pequeños. Luego se recostó sobre las mantas, con los ojos cerrados. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». Nashoba no respondió. Simplemente se sentó cerca de la entrada de la cueva, con el rifle sobre las rodillas, observando el valle abajo, vigilando, porque sabía que los hombres volverían. Hombres así siempre volvían. La pregunta no era si vendrían, sino cuándo. ¿Y qué haría él cuando llegaran? Elena durmió durante casi 12 horas seguidas, un sueño profundo y agotado del que despertó varias veces gritando, sudando, reviviendo el terror de las llamas y el humo. Cada vez, Nashoba estaba allí, cerca pero sin acercarse demasiado, con voz calmada diciéndole que estaba a salvo, que nadie podía alcanzarla aquí. Gradualmente, ella comenzaba a creerle. Cuando finalmente despertó del todo, ya era tarde en la tarde del día siguiente. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos.
Elena se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido y rígido. Nashoba estaba sentado junto al fuego que había encendido, cociendo algo en una olla pequeña de hierro. El olor de la comida hizo que el estómago de Elena gruñera ruidosamente. Nashoba la miró. «Conejo, con hierbas. Te hará bien». Elena se acercó al fuego con movimientos cautelosos, como un animal asustado que todavía no está seguro de que el peligro haya pasado. Se sentó del otro lado del fuego, envuelta en una de las mantas de Nashoba. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó. «Un día completo. Y parte del siguiente». Elena se frotó el rostro con las manos, sintiendo la textura áspera de las vendas que Nashoba había puesto sobre sus palmas lastimadas. «Tuve pesadillas». «Lo sé. Te escuché». Ella lo miró a través de las llamas danzantes. «¿Dormiste algo?» «Un poco». Mentía. Nashoba no había dormido nada. Había pasado toda la noche y todo el día vigilando, bajando periódicamente al valle para rastrear cualquier señal de los hombres que los buscaban. Había encontrado huellas, muchas huellas. Los hombres habían estado buscando, explorando, tratando de encontrar el sendero que Nashoba había usado para escapar. Pero no lo habían encontrado. Todavía no. Nashoba sirvió el guiso en 2 cuencos de barro y le pasó uno a Elena. Ella lo aceptó con gratitud y comenzó a comer lentamente. Esta vez su estómago aceptó la comida mejor. El caldo caliente sentaba bien, llenando su cuerpo de un calor reconfortante. Comieron en silencio durante varios minutos. Era un silencio cómodo, o al menos no completamente incómodo. El silencio de 2 personas que han pasado por trauma y están demasiado cansadas para fingir conversación trivial. Finalmente, Elena habló. «¿Por qué vives solo aquí?» Nashoba masticó lentamente antes de responder. «Porque no tengo a dónde más ir». «¿Y tu tribu? ¿Tu familia?» Nashoba permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Pero finalmente, con voz baja y controlada, habló. «Los dejé, después de que murieron». «¿Quiénes murieron?» «Mi esposa, mi hijo». Elena sintió que el corazón se le comprimía en el pecho. «Lo siento mucho». Nashoba asintió levemente, con los ojos fijos en el fuego. «Fue hace 3 años. Fiebre. No pudimos hacer nada. El curandero intentó todo, pero...» Su voz se apagó. «¿Cómo se llamaban?» «Ayana. Y Kele. Tenía 4 años». Elena cerró los ojos, imaginando el dolor de perder a un hijo tan pequeño. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, acariciándolo con un gesto protector. «¿Por qué dejaste a tu tribu?» Nashoba tardó en responder de nuevo. «Porque todo me recordaba a ellos. Cada rincón del campamento, cada rostro, cada sonido. No podía soportarlo. Así que me fui. Y he estado aquí desde entonces». Elena lo observó en silencio. Veía ahora lo que antes había pasado por alto. La profunda soledad en sus ojos, el peso invisible que cargaba sobre sus hombros, la manera en que sus manos se movían automáticamente hacia el colgante que llevaba al cuello cada vez que hablaba de su familia. «¿Nunca has pensado en volver?» «Todos los días», admitió Nashoba. «Y todos los días decido que no puedo». «¿Por qué?» «Porque si vuelvo, tendré que aceptar que se fueron, que nunca volverán. Y aquí puedo fingir que solo estoy de caza, que cuando regrese estarán esperándome». La honestidad brutal de esa confesión hizo que Elena sintiera lágrimas en sus ojos. «Entiendo eso», dijo suavemente. «Lo de fingir, lo de no querer aceptar la realidad». Nashoba la miró con atención renovada. «¿Qué finges tú?» Elena tragó saliva con dificultad. «Que todo lo que me pasó no fue real, que fue solo una pesadilla y voy a despertar. Pero nunca despierto». «Cuéntame», dijo Nashoba. «Cuéntame qué te pasó». Y esta vez, Elena decidió hacerlo. Decidió confiar en este hombre extraño que la había salvado, que la había cuidado, que no había pedido nada a cambio. La historia de Elena era larga y dolorosa, y la contó con voz entrecortada, deteniéndose a veces para respirar profundamente o para secar las lágrimas que corrían por sus mejillas sin permiso. Había crecido en un pueblo pequeño, hija única de padres pobres que trabajaban una pequeña parcela de tierra árida que apenas producía suficiente para comer. Cuando tenía 16 años, su padre murió de neumonía. Su madre, desesperada y sin recursos, aceptó una propuesta de matrimonio,
de Robert Calloway, un hombre 30 años mayor que Elena, dueño de tierras extensas y ganado numeroso. No fue una propuesta, fue una transacción. Robert le pagó a la madre de Elena una suma de dinero que les permitiría sobrevivir, y a cambio, se llevó a Elena. Tenía 17 años cuando se casó con él. Los primeros meses, Robert fingió ser amable. Le compraba vestidos bonitos, le daba comida abundante, le prometía una buena vida. Pero cuando Elena no quedó, embarazada después de 6 meses, algo cambió en él. Comenzaron los golpes. Primero esporádicos, cuando Robert bebía demasiado. Luego más frecuentes. Luego parte de la rutina diaria. Robert la culpaba de todo. De la sequía que mataba las cosechas. De las vacas que se enfermaban. De su propia incapacidad de tener hijos. La llamaba estéril, inútil, una carga. Elena aprendió a caminar en silencio por la casa, a evitar su mirada, a desaparecer cuando sentía que su humor se oscurecía. Aprendió que disculparse solo empeoraba las cosas, que llorar lo enfurecía más, que no había nada que pudiera hacer o decir que detuviera la violencia. Durante 6 años vivió así, 6 años de humillación constante, de dolor físico y emocional, de sentirse menos que humana. Nunca pensó en escapar porque, ¿a dónde iría? Su madre había muerto 2 años después de la boda. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía amigos. Robert se había asegurado de aislarla completamente del mundo exterior. Y entonces, una noche, todo cambió. Robert volvió a la casa completamente borracho después de una noche en el salón del pueblo. Estaba tan ebrio que apenas podía caminar derecho. Elena intentó ayudarlo a llegar a la cama, pero él la apartó violentamente. «Quítate de encima, perra inútil», masculló, tambaleándose hacia el establo. Elena sabía que iba por su caballo, que en ese estado probablemente se caería y se lastimaría. La parte de ella que todavía recordaba cómo amar, cómo preocuparse por otro ser humano, le decía que lo detuviera. Pero otra parte, una parte más profunda y oscura, le decía que lo dejara ir. Y eso fue lo que hizo. Se quedó parada en el porche, observando cómo Robert se tambaleaba hacia el establo. Escuchó los ruidos de él intentando montar el caballo. Escuchó el relincho asustado del animal. Escuchó el ruido sordo de un cuerpo cayendo. Y luego, silencio. Esperó 5 minutos antes de ir a revisar. Lo encontró en el suelo del establo, con el cuello torcido en un ángulo imposible, los ojos abiertos y vacíos mirando hacia la nada. Estaba muerto. Elena no sintió tristeza, no sintió culpa, solo sintió alivio. Reportó el accidente a las autoridades del pueblo. Nadie sospechó nada. Era sabido que Robert bebía demasiado. Un accidente así era casi inevitable. El funeral fue pequeño. Elena lloró las lágrimas que se esperaba que llorara. Vistió de negro como se esperaba que vistiera. Actuó como la viuda desconsolada que se suponía que debía ser. Y durante 2 meses fue casi feliz. Vivía sola en la casa grande, comiendo cuando quería, durmiendo sin miedo de ser despertada por golpes, disfrutando del silencio bendito, hasta que descubrió que estaba embarazada. Al principio, entró en pánico. El bebé no podía ser de Robert. Físicamente no podía serlo. Hacía más de 1 año que Robert ni siquiera la tocaba, demasiado ebrio la mayoría de las noches para cualquier cosa. El bebé era de Miguel, uno de los trabajadores del rancho, un hombre joven, amable, con ojos suaves y manos gentiles. Había sido solo una vez, una noche de soledad insoportable, cuando Elena se había quebrado completamente y había buscado consuelo en los brazos de alguien que la tratara como ser humano. Una vez había sido suficiente. Cuando Thomas Calloway, el hermano menor de Robert, descubrió el embarazo, hizo los cálculos. Robert llevaba muerto 3 meses. El embarazo era de 2 meses. Los números no cuadraban. Thomas la confrontó con furia contenida. La acusó de adulterio, de deshonra, de haber ensuciado el apellido Calloway. Le quitó todo. La casa, el dinero, las tierras, todo. La encerró en una cabaña vieja y abandonada en medio del desierto. Le dio agua suficiente para 3 días y un poco de pan duro. «Vas a morir aquí», le dijo con frialdad. «Tú y esa abominación que llevas dentro. Y nadie va a llorar por una puta». Durante una semana,
Elena vivió en esa cabaña, preguntándose si moriría de hambre, de sed o de desesperación. Rezaba por fuerzas para sobrevivir, pero también, en sus momentos más oscuros, rezaba porque todo terminara rápido. Y entonces, una mañana, escuchó voces afuera. Pensó que quizás Thomas había cambiado de opinión, que quizás la dejaría ir. Pero entonces olió el humo. Golpeó la puerta, gritó, suplicó, pero nadie respondió, hasta que apareció Nashoba. Cuando Elena terminó su historia, el fuego se había reducido a brasas palpitantes. La noche había caído completamente sobre el desierto, trayendo consigo el frío que siempre llegaba después del calor brutal del día. Nashoba había escuchado todo en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando ella finalmente se calló, agotada por el esfuerzo de revivir todo ese dolor, él permaneció sentado en silencio durante un largo momento. Luego habló, con voz baja pero firme. «No fue tu culpa». Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Qué? Nada de lo que te pasó fue tu culpa. Ni los golpes, ni la muerte de Robert, ni el embarazo, nada». Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Había pasado tanto tiempo culpándose a sí misma, preguntándose qué había hecho mal, cómo podría haber evitado todo esto, que escuchar a alguien decir lo contrario era casi más de lo que podía soportar. «Pero yo...» «No», la interrumpió Nashoba. «No hay peros. Eras una niña cuando te casaron con ese hombre. Una niña. Y él era un monstruo. Y lo que Thomas está haciendo ahora es peor aún». Elena comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los años perdidos, por la dignidad robada, por la inocencia destruida. Lloró por la chica que había sido y que nunca volvería a ser. Nashoba se movió alrededor del fuego y se sentó junto a ella, sin tocarla pero estando presente. Su presencia sólida y calmada era como un ancla en medio de la tormenta emocional de Elena. «Lo siento», sollozó ella. «Lo siento mucho». «No te disculpes», dijo Nashoba suavemente. «Nunca te disculpes por sentir». Elena se recostó contra él sin pensarlo, buscando consuelo humano básico. Nashoba se tensó por un momento. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba con afecto, pero luego se relajó, permitiendo que ella se apoyara en su hombro. Se quedaron así durante mucho tiempo, bajo las estrellas brillantes del desierto, dos almas rotas encontrando consuelo mutuo en la oscuridad, y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió completamente solo. Los días que siguieron cayeron en una rutina extraña pero reconfortante. Nashoba salía cada mañana al amanecer para cazar o revisar las trampas que había colocado. Volvía con conejos, codornices o a veces con plantas comestibles que conocía. Elena se quedaba en la cueva, descansando, recuperando fuerzas poco a poco. Al principio, apenas podía hacer algo más que dormir y comer. Su cuerpo estaba exhausto. Sus pulmones todavía dolían del humo. Su vientre cada vez más pesado dificultaba el movimiento. Pero gradualmente comenzó a sentirse mejor, más fuerte, más viva. Empezó a ayudar con pequeñas tareas. Mantenía el fuego encendido. Organizaba las provisiones. Lavaba los cuencos en un pequeño arroyo cercano que Nashoba le había mostrado. Preparaba las hierbas medicinales según las instrucciones que él le daba. No hablaban mucho durante esos días. Ambos eran personas que habían aprendido que las palabras a menudo son innecesarias, que la compañía silenciosa puede ser más reconfortante que 1000 conversaciones vacías. Pero había momentos, pequeños momentos donde se abrían el uno al otro. Una tarde, mientras Elena doblaba las mantas, notó el pequeño paquete envuelto en paño en el rincón. Lo señaló con curiosidad. «¿Qué es eso?» Nashoba, que estaba afilando su cuchillo, se detuvo. «Recuerdos. ¿De tu familia?» Él asintió lentamente. Elena dudó. Luego preguntó suavemente, «¿Puedo verlos?» Nashoba se quedó inmóvil durante un largo momento. Luego, lentamente, se levantó y tomó el paquete. Lo desenvolvió con cuidado, con manos que temblaban ligeramente. Dentro estaba la pulsera de cuentas de Aiyana, brillando suavemente con colores turquesa y rojo. El pequeño colgante tallado torpemente por Kele, representando lo que podría ser un lobo o quizás un perro.
Y la fotografía, con los bordes doblados y la imagen descolorida. Elena se acercó con reverencia. Miró la fotografía. Mostraba a un Nashoba más joven, sonriendo, realmente sonriendo, con una mujer hermosa de cabello largo y oscuro a su lado, y un niño pequeño en sus brazos. El niño estaba riendo, con los ojos cerrados y la boca abierta en pura alegría infantil. Eran hermosos, susurró Elena. Tu familia era hermosa. Nashoba miraba la fotografía con una expresión que mezclaba amor y dolor en partes iguales. Sí, lo eran. Elena tocó suavemente el colgante de madera. ¿Esto lo hizo tu hijo? Días antes de enfermarse. Dijo que era un lobo guardián, para protegerme cuando fuera de caza. Nashoba significa lobo, ¿verdad? Él asintió. Por eso lo talló. Dijo que cuando yo no estuviera, el lobo me cuidaría. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Elena. Te amaban mucho. Y yo a ellos. La voz de Nashoba era apenas un susurro. Más que a mi propia vida. ¿Por eso te sientes culpable? ¿Por estar vivo cuando ellos no lo están? Nashoba cerró los ojos. No estaba allí cuando me necesitaron. Estaba cazando, lejos, cuando la fiebre llegó. Cuando volví, ya era demasiado tarde. Aiyana había muerto esa mañana. Kele esa noche. Si hubiera estado allí, no habrías podido hacer nada, dijo Elena firmemente. Las fiebres son así. Se llevan a quien quieren. No es culpa tuya. Sé que tienes razón, dijo Nashoba, abriendo los ojos. Aquí, se tocó la cabeza. Lo sé, pero aquí, se tocó el pecho. No puedo aceptarlo. Elena entendía perfectamente. Ella misma cargaba culpas que la razón le decía que no debía cargar, pero que el corazón se negaba a soltar. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó Nashoba de repente, tomando el colgante de madera. ¿Contigo? Elena no entendió al principio. Luego comprendió. Él le estaba preguntando si podía confiarle ese tesoro, ese pedazo de su corazón roto. Sería un honor, dijo ella suavemente. Nashoba le pasó el colgante. Elena lo sostuvo con cuidado como si fuera hecho de cristal. Lo cuidaré, prometió. Te lo prometo. Nashoba asintió, y en ese momento algo pasó entre ellos. No era romance, no era atracción, era algo más profundo. Era reconocimiento. Dos personas que habían perdido todo, encontrando en el otro un refugio, un ancla, una razón para seguir adelante. Pero la paz no dura cuando los lobos acechan. Una mañana, cuando Nashoba salió antes del amanecer para revisar sus trampas, encontró algo que hizo que su sangre se congelara. Huellas, huellas frescas de caballos, 3, quizás 4 animales, y junto a ellas, las huellas de botas. Hombres, explorando, buscando. Las huellas estaban a menos de medio kilómetro de la cueva. Nashoba las siguió con cuidado, leyendo la historia que contaban. Los hombres habían estado allí durante la noche, probablemente mientras él y Elena dormían. Habían explorado el área, buscando señales, huellas, cualquier indicio de dónde podrían estar. No habían encontrado la cueva, todavía, pero era solo cuestión de tiempo. Nashoba regresó rápidamente. Elena estaba despierta, alimentando el fuego. Lo miró y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Nos encontraron. O casi. Estuvieron aquí anoche, buscando. El color se fue del rostro de Elena. ¿Qué hacemos? Nashoba ya estaba empacando provisiones en una bolsa de cuero. Nos movemos. Tenemos que ir más profundo, más lejos. ¿A dónde? Conozco un lugar, más adentro en el territorio apache. Es peligroso llegar allí, pero más peligroso quedarse aquí. Elena se puso de pie con dificultad, su vientre ahora tan grande que le costaba mantenerse equilibrada. No sé si puedo viajar lejos. Nashoba la miró. Evaluó. El bebé podría llegar en cualquier momento. Quizás en 2 semanas, quizás en 2 días. Viajar podría ser peligroso para ella, pero quedarse era garantía de muerte. Iremos despacio, dijo, con cuidado, pero tenemos que irnos. Ahora. Elena tragó saliva y asintió. Se envolvió en una manta y comenzó a ayudar a empacar lo que pudieran llevar. En menos de 1 hora estaban listos. Nashoba cargó todo en su caballo, dejando espacio adelante para Elena. La ayudó a montar con cuidado,
asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. ¿Lista?, preguntó. Elena miró hacia atrás, hacia la cueva que había sido su refugio durante estos días. Luego miró hacia adelante, hacia el horizonte incierto. «Lista», dijo, y comenzaron a cabalgar. El viaje fue brutal. Nashoba los llevó por senderos que apenas eran senderos, por terrenos tan accidentados que el caballo a veces tenía que ir paso a paso, tanteando cada roca antes de poner su peso sobre ella. El sol golpeaba sin misericordia desde arriba, convirtiendo el desierto en un horno que succionaba la humedad del cuerpo con cada respiración. Elena se aferraba a Nashoba, con el rostro presionado contra su espalda, tratando de no pensar en el dolor que comenzaba a crecer en su abdomen. No eran contracciones, todavía no, pero eran advertencias, pequeños calambres que le decían que su cuerpo estaba al límite. Viajaron durante todo el día sin descanso. Nashoba sabía que los hombres podrían regresar a la cueva en cualquier momento, encontrar su rastro, seguirlos. Necesitaban distancia, necesitaban ventaja. Cuando el sol finalmente comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras profundos, Nashoba encontró lo que buscaba, una formación rocosa alta que creaba una especie de laberinto natural. Dentro de ese laberinto, oculta detrás de una cascada seca, había una cueva, más grande que la anterior, más profunda, más oscura, también más segura. Desmontó y ayudó a Elena a bajar. Sus piernas apenas la sostuvieron. Había estado sobre el caballo durante casi 8 horas, y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. «Casi llegamos», dijo Nashoba sosteniéndola. «Solo un poco más». La guió a través del laberinto de rocas, teniendo cuidado de no dejar huellas obvias. Cuando llegaron a la cueva, Elena colapsó sobre el suelo frío de piedra, jadeando. Nashoba le trajo agua de inmediato. «Bebe. Despacio». Elena obedeció, sus manos temblando tanto que derramó la mitad. «Lo siento», murmuró. «Lo siento por hacerte pasar por esto». «No tienes nada por qué disculparte», dijo Nashoba firmemente. «Esto no es culpa tuya. Pero si no te hubiera encontrado estarías muerta», la interrumpió. «Y eso no era una opción. No después de...» Se detuvo. «¿Después de qué?». Nashoba se sentó junto a ella, con la mirada perdida en las sombras de la cueva. «Después de no haber podido salvar a mi propia familia. Cuando te vi en esa cabaña, cuando escuché tus gritos, fue como tener una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer lo correcto, de salvar a alguien». Elena sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. «Me salvaste. Ya lo hiciste». «Aún no», dijo Nashoba sombríamente. «Todavía están allá afuera, y no van a parar». Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, ambos escucharon un sonido a lo lejos. Débil, pero inconfundible. Voces de hombres. Nashoba se puso de pie de inmediato, con el rifle en mano. Se acercó a la entrada de la cueva, ocultándose entre las sombras, y miró hacia afuera. Lo que vio hizo que su corazón se hundiera. Eran 4 jinetes esta vez, los 3 originales, más uno nuevo. Este cuarto hombre era diferente, más alto, vestido con ropa más fina. Montaba un caballo negro magnífico. Thomas Calloway en persona. Habían venido a terminar el trabajo ellos mismos. Nashoba regresó al interior de la cueva, con el rostro sombrío. «Son 4, y uno de ellos, creo que es el hermano de tu esposo». Elena se puso pálida. «Thomas, vino él mismo. Eso significa que están desesperados, o muy determinados». «Ambas cosas». Elena temblaba. «Thomas no deja cabos sueltos. Nunca». Nashoba revisó su rifle. Tenía munición suficiente, pero no para un tiroteo prolongado, y no podía arriesgarse a un enfrentamiento directo cuando tenía que proteger a Elena. «Nos encontrarán», dijo Elena con voz ahogada. «Es solo cuestión de tiempo». Nashoba miró hacia ella. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más, algo que no había estado allí cuando la rescató de la cabaña, ardiente. Determinación. «Entonces nos prepararemos», dijo. «Y cuando lleguen, estaremos listos». Elena lo miró fijamente. «¿Me vas a enseñar a pelear?». «Sí. Aunque esté embarazada». «Especialmente porque estás embarazada. Tienes 2 vidas que proteger ahora. Y yo no puedo estar en todas partes al mismo tiempo».
Elena asintió lentamente. Luego, con gran esfuerzo, se puso de pie. «Enséñame». Y así, bajo la luz menguante del día, Nashoba comenzó a enseñarle a Elena lo básico de la supervivencia: cómo sostener un arma, cómo apuntar, cómo respirar antes de disparar, cómo usar un cuchillo si el enemigo estaba demasiado cerca. Elena falló muchos de sus primeros intentos. Sus manos temblaban demasiado. Su cuerpo estaba demasiado débil, pero no se rindió. Intentó una y otra vez, hasta que finalmente logró darle a una roca a 15 metros de distancia. Era un inicio. «Bien», dijo Nashoba con aprobación. «Eso es un inicio». Elena bajó el rifle, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Crees que podré hacerlo? Cuando llegue el momento?» Nashoba la miró directamente a los ojos. «Sí, porque tienes que hacerlo, porque no hay otra opción, y porque eres más fuerte de lo que crees». Elena quería creerle. Con cada fibra de su ser, quería creerle. La tormenta llegó esa noche, no de lluvia, sino de arena y viento. El desierto a veces se enfurecía así, sin advertencia, lanzando arena con tanta fuerza que podía arrancar la piel de los huesos. El viento aullaba como 1000 lobos heridos, golpeando las paredes de la cueva con furia ciega. Nashoba y Elena se refugiaron en lo más profundo de la cueva, envueltos en mantas, esperando que pasara. Habían encendido un pequeño fuego, pero el viento constantemente amenazaba con apagarlo. Elena estaba acurrucada cerca del fuego, con las manos protegiendo su vientre. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si también pudiera sentir el peligro que los acechaba. «¿Duele?», preguntó Nashoba, señalando su vientre. «A veces. Pequeños calambres. Nada serio. Todavía». «¿Sabes cuándo nacerá?». Elena se encogió de hombros. «Pronto. Quizás una semana. Quizás 2. Es difícil saber». Nashoba asintió, con preocupación evidente en su rostro. «¿Has pensado en un nombre?». Elena sonrió tristemente. «No. No me he permitido pensar demasiado en el futuro. No cuando el presente es tan incierto». Se quedaron en silencio durante un momento, escuchando el rugido del viento afuera. Luego Elena habló de nuevo, con voz más suave. «¿Por qué haces esto, Nashoba? Realmente, ¿por qué? No me debes nada. Ni siquiera me conocías. Podrías haberme dejado morir en esa cabaña. Habría sido más fácil para ti, más seguro». Nashoba miró el fuego durante largo rato antes de responder. «Cuando Ayana y Kele murieron», comenzó lentamente, «algo dentro de mí murió también. La parte que se preocupaba, la parte que sentía, la parte que creía que la vida tenía significado». Hizo una pausa, con los ojos brillantes reflejando las llamas. «Pasé 3 años viviendo como fantasma, cazando para comer, durmiendo para descansar, pero sin vivir realmente, sin importarme nada ni nadie, pensando que quizás sería mejor si simplemente dejara de existir también». Elena sintió que el pecho se le apretaba escuchándolo. «Y entonces», continuó Nashoba, «escuché tus gritos, vi esa cabaña ardiendo, vi a esos hombres observando, y algo se despertó dentro de mí, algo que pensé que había muerto. Me di cuenta de que tal vez todavía podía importar, todavía podía hacer algo que significara algo». Se giró para mirarla directamente. «Tú me diste una razón para seguir viviendo, Elena. Me diste un propósito. Así que la pregunta no es ¿por qué te ayudo? La pregunta es ¿cómo podría no hacerlo?». Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Se acercó a Nashoba y, sin decir nada, descansó su cabeza en su hombro. Él la rodeó con un brazo, sosteniéndola con cuidado. «Yo tampoco quería seguir viviendo», susurró Elena. «Cuando me encerraron en esa cabaña, parte de mí se alegró. Pensé, finalmente se acabará, finalmente podré descansar. Pero entonces pensé en el bebé, y me di cuenta de que no podía rendirme, no cuando había otra vida dependiendo de mí». «Eres más valiente de lo que crees», dijo Nashoba. «No me siento valiente. La verdadera valentía es seguir adelante cuando tienes miedo, y tú has hecho exactamente eso». Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, mientras la tormenta rugía afuera. 2 sobrevivientes, 2 guerreros heridos, encontrando fuerza en la compañía del otro. Y en ese momento, ambos supieron que sin importar lo que viniera,
Enfrentarían juntos. Cuando amaneció, el viento había cesado. El desierto estaba extrañamente silencioso después del caos de la noche. La arena cubría todo con una capa fina y uniforme, borrando huellas, cambiando el paisaje. Nashoba salió de la cueva para explorar. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. Las huellas estaban por todas partes. A pesar de la tormenta que debería haberlas borrado, eran frescas, muy frescas. Los 4 jinetes habían estado allí durante la noche, explorando, buscando. Y lo peor, algunas de las huellas conducían directamente hacia el laberinto de rocas. No habían encontrado la cueva todavía, pero estaban cerca, peligrosamente cerca. Nashoba regresó adentro con rapidez. Nos rodearon durante la noche, dijo sin preámbulos. Están afuera, esperando. Elena se puso pálida pero no entró en pánico. En cambio, tomó el rifle que Nashoba le había dado y verificó que estuviera cargado. ¿Cuántos? 4. ¿Dónde? En las rocas. Probablemente esperando a que salgamos. Entonces no salimos. No podemos quedarnos aquí para siempre. Eventualmente nos quedará sin agua, sin comida. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nashoba hizo un cálculo mental. 3 días, quizás 4 si racionamos. Entonces peleamos, dijo Elena, con una determinación en su voz que sorprendió a ambos. Nashoba la miró con renovado respeto. ¿Estás segura? No, pero es nuestra única opción, ¿verdad? Nashoba asintió lentamente. Sí, creo que sí. Entonces preparemos. Y así lo hicieron. Nashoba usó las siguientes horas para preparar la cueva como fortaleza. Colocó rocas en posiciones estratégicas que podrían usarse como cobertura. Preparó trampas simples cerca de la entrada. Cuerdas tensadas, rocas sueltas listas para caer. No mucho, pero cualquier ventaja ayudaría. Elena, mientras tanto, practicaba con el rifle. Disparaba a rocas imaginarias, mejorando su puntería, acostumbrándose al retroceso del arma. Mientras trabajaban, Nashoba le explicaba estrategia básica de combate. Si entran, no dispares de inmediato. Espera a tener un blanco claro. No desperdicies munición. ¿Y si se acercan demasiado? Entonces usas el cuchillo, pero solo como última opción. Elena asintió, absorbiendo cada palabra. ¿Tú crees que vamos a sobrevivir a esto? Nashoba se detuvo, considerando la pregunta honestamente. Sí, dijo finalmente. Porque tenemos que hacerlo. No era una promesa vacía, era una declaración de intención. La voz de Thomas Calloway resonó desde afuera justo cuando el sol comenzaba a descender. «¡Elena!», gritó, con una voz que mezclaba autoridad y furia. «Sé que estás ahí. Sal ahora, y terminaremos esto rápido. Te doy mi palabra». Elena se estremeció visiblemente al escuchar esa voz. Era la voz que había escuchado condenándola a muerte. La voz que había ordenado quemarla viva. Nashoba puso una mano en su hombro, firme y tranquilizadora. «No le respondas. No le des nada». Elena asintió, con la mandíbula apretada. Thomas esperó. Cuando no hubo respuesta, su voz se volvió más dura. «Muy bien, sea como sea. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y tú, indio cobarde que la escondes, cuando termine contigo, haré que desees haber muerto hace años». Silencio desde la cueva. Thomas gruñó de frustración. Nashoba podía imaginarlo allá afuera, con el rostro rojo de rabia, incapaz de aceptar que su presa se le escapaba. «¡Entren!», ordenó Thomas finalmente. «Sáquenla de allí». Nashoba se tensó. Aquí venía. El momento que había estado preparando. El primer hombre apareció en la entrada de la cueva, silueta oscura contra la luz del exterior. Dio 2 pasos hacia adentro, con el rifle levantado, escaneando las sombras. Nunca vio la cuerda tensada. Tropezó hacia adelante, perdiendo el equilibrio. En ese preciso momento, Nashoba disparó desde las sombras. El disparo resonó en el espacio cerrado de la cueva como trueno. El hombre cayó sin hacer otro sonido. «¡Maldición!», gritó alguien afuera. «¡Está armado! ¡Tiene rifle!». El segundo hombre fue más cuidadoso. Se asomó apenas, usando la pared de roca como cobertura, y disparó a ciegas hacia el interior. Las balas rebotaron en las paredes de piedra, llenando el aire de esquirlas y polvo. Elena se agachó detrás de las rocas que Nashoba había colocado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría.
Nashoba esperó pacientemente. Sabía que el hombre eventualmente tendría que asomarse para apuntar correctamente. Y cuando lo hizo, Nashoba estaba listo. Otro disparo. Otra vida extinguida. ¡Dos!, gritó Thomas desde afuera, con voz llena de rabia y... ¿miedo? Me quedan 2 hombres muertos por esa puta. Nashoba recargó su rifle con movimientos rápidos y precisos. Miró hacia Elena. Ella estaba pálida pero firme, con el rifle apretado contra el pecho. «Bien hecho», le dijo. «Mantente así. Alerta». Ella asintió, sin confiar en su voz para hablar. Afuera se escuchaba una discusión acalorada. Thomas y el tercer hombre argumentando sobre qué hacer ahora. Luego, silencio. Un silencio largo y tenso. Nashoba sabía que eso era peor. Significaba que estaban planeando algo. Pensando. Estrategia. Y entonces vio el humo. Comenzó como una línea delgada que entraba por la entrada de la cueva. Luego se volvió más denso, más negro. Estaban tratando de ahumarlos. «Maldición», murmuró Nashoba. Elena tosió cuando el humo comenzó a llenar el espacio. «¿Qué hacemos?» Nashoba evaluó rápidamente las opciones. Si se quedaban, el humo eventualmente los asfixiaría. Si salían, estarían expuestos a los disparos. No había buenas opciones. Solo opciones menos malas. «Tenemos que salir», dijo. «Pero no por la entrada principal. ¿Hay otra salida?» «Hay una grieta en la pared del fondo. Es estrecha. No sé si podrás pasar con el bebé. Pero tenemos que intentarlo». Elena asintió, tosiendo más fuerte ahora mientras el humo se espesaba. Nashoba la guió hacia el fondo de la cueva, donde una fisura vertical en la roca creaba un pasaje angosto. Era apenas lo suficientemente ancho para una persona delgada. «Ve», ordenó. «Yo cubriré la retaguardia». Elena se deslizó en la grieta, moviéndose de lado, con su vientre abultado rozando la roca. Era doloroso, era difícil, pero era posible. Nashoba la seguía de cerca, mirando constantemente hacia atrás por si alguien intentaba entrar. La grieta conducía a una salida en el lado opuesto del laberinto de rocas, lejos de donde Thomas y su hombre esperaban. Elena salió primero, jadeando, cubierta de polvo y arena. Nashoba salió detrás de ella, con el rifle listo. «Corre», susurró, «hacia esas rocas altas». Elena corrió lo mejor que pudo, con una mano sosteniendo su vientre, la otra agarrando el rifle. Llegó a las rocas y se escondió detrás, con los pulmones ardiendo. Nashoba la seguía, moviéndose en zigzag, presentando un blanco difícil. Casi lo logra. El disparo vino desde el lado. Thomas había sido más inteligente de lo que Nashoba pensaba. Había dejado un hombre vigilando por si acaso. La bala golpeó a Nashoba en el hombro izquierdo, haciéndolo girar por el impacto. Cayó sobre una rodilla, soltando un gruñido de dolor. Elena gritó. «¡Nashoba!». Él se forzó a levantarse, ignorando el dolor ardiente que se expandía desde su hombro. «Estoy bien», mintió. «Sigue moviéndote». Pero Thomas había escuchado el grito de Elena. Sabía dónde estaban ahora. «¡Allí!», gritó triunfante. «Los tengo». Thomas y su último hombre aparecieron desde diferentes direcciones, rodeándolos, cortándoles la retirada. Nashoba y Elena quedaron atrapados contra las rocas, sin salida. Thomas sonrió. Era una sonrisa horrible, llena de satisfacción cruel. «Fin del camino», dijo, levantando su pistola. Pero antes de que pudiera disparar, Elena hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie, completamente expuesta, con el rifle levantado, apuntando directamente a Thomas. «No», dijo, con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Final es tuyo». Thomas se rió. «¿Vas a dispararme, Elena? ¿Tú? Una mujer que nunca ha disparado un arma en su vida hasta hace 2 días». «Aprendí rápido», respondió ella, y apretó el gatillo. El disparo resonó en el aire del desierto. Thomas miró hacia abajo, sorprendido, donde la sangre comenzaba a expandirse sobre su camisa blanca, justo encima del corazón. «¡Maldita!», murmuró, antes de caer de rodillas. El tercer hombre, aterrado ante lo que acababa de presenciar, intentó huir. Pero Nashoba, a pesar de su hombro herido, fue más rápido. Un solo disparo. Certero. Final. Silencio.
Solo quedaba el sonido de la respiración agitada de Elena y Nashoba y el gemido moribundo de Thomas Calloway. Elena bajó el rifle, con las manos temblando violentamente. Miró a Thomas tirado en el suelo, sangrando sobre la arena caliente. Él la miraba con ojos que ya comenzaban a vidriarse. «No, es posible», jadeó. «Una puta, como tú». «Mi nombre es Elena», dijo ella, con voz firme, «y soy sobreviviente». Thomas intentó decir algo más, pero la sangre llenó su boca. Un momento después, sus ojos se vaciaron de vida. Elena se quedó mirándolo durante un largo momento. Luego, lentamente, se giró hacia Nashoba. Él estaba de pie, sosteniendo su hombro sangrante, pero con una expresión de orgullo en su rostro. «Lo hiciste», dijo. «Realmente lo hiciste». Elena dejó caer el rifle y comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de liberación, de alivio, de catarsis pura. Nashoba se acercó y la envolvió en sus brazos con su brazo bueno. «Se acabó», susurró contra su cabello. «Se acabó». Elena se aferró a él, sollozando contra su pecho. «Maté a un hombre», dijo entre sollozos. Yo lo maté». «Te defendiste», corrigió Nashoba. «Hay diferencia». «¿La hay?» «Sí, siempre la hay». Se quedaron así, abrazados entre los cuerpos de los hombres que habían tratado de matarlos, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Y ahora tenían que aprender a vivir de nuevo. Los días siguientes fueron de sanación lenta. Nashoba y Elena regresaron a la primera cueva, la que había sido su refugio original, después de asegurarse de que no había más perseguidores. Elena limpió y vendó la herida de hombro de Nashoba con las hierbas medicinales que él le había enseñado a usar. La bala había atravesado limpiamente, sin tocar hueso. Sanaría. Con tiempo. Nashoba, por su parte, se aseguró de que Elena tuviera todo lo que necesitaba. Comida nutritiva, agua limpia, descanso abundante. Su bebé nacería pronto. Tenían que estar preparados. Pasaban los días en una rutina reconfortante. Nashoba salía a cazar temprano, cuando su hombro le permitía. Elena preparaba las comidas, cuidaba el fuego, preparaba mantas y suministros para cuando llegara el bebé. Hablaban más ahora, sobre todo, sobre sus pasados, sus miedos, sus esperanzas. Elena le contaba historias de su infancia, antes de que todo se volviera oscuro. Nashoba compartía enseñanzas de su tribu, historias de su padre, recuerdos felices de Aiyana y Kele. Poco a poco, ambos comenzaban a sanar. No completamente. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían del todo, pero comenzaban a doler menos, a pesar menos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Elena preguntó: «¿Qué haremos ahora? Cuando nazca el bebé, ¿qué haremos?» Nashoba consideró la pregunta cuidadosamente. «Eso depende de ti. Puedes quedarte aquí si quieres. O puedo llevarte a un pueblo, algún lugar donde puedas comenzar de nuevo». «¿Y si quiero quedarme?», preguntó Elena suavemente. «Aquí, contigo». Nashoba la miró con sorpresa. «¿Por qué querrías eso?» «Porque aquí me siento segura. Porque aquí me siento en casa». Por primera vez en años, Nashoba sintió algo cálido expandirse en su pecho. Algo que no había sentido desde que perdió a su familia. «¿Estás segura?», preguntó. «La vida aquí es dura, solitaria». «Ya no será tan solitaria», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Seremos tres». Nashoba permaneció en silencio durante un momento. Luego, lentamente, sonrió. Una sonrisa real, genuina, que iluminó su rostro. «Entonces te quedas». Elena extendió su mano hacia él. Nashoba la tomó. «Nos quedamos», corrigió ella. «Juntos». Y en ese momento, sellar un pacto silencioso. No de romance necesariamente, aunque quizás eso vendría con el tiempo, pero sí un pacto de familia, de protección mutua, de no estar solos nunca más. El bebé llegó 3 semanas después, en una noche de luna llena que bañaba el desierto con luz plateada. El parto fue largo y difícil. Elena gritó, lloró, maldijo. Nashoba estuvo a su lado durante todo, sosteniendo su mano, ofreciendo palabras de aliento.
recordando todo lo que había visto cuando nació su propio hijo. Cuando finalmente el llanto agudo de un recién nacido llenó la cueva, Nashoba sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso. Era un niño perfecto, con pulmones fuertes y un grito que prometía un futuro. Elena lo sostuvo contra su pecho, llorando de alivio y alegría. El bebé buscó instintivamente su pecho y comenzó a alimentarse. Nashoba observaba en silencio, lleno de un asombro reverente. La vida, nueva vida. Después de tanta muerte, tanta pérdida, aquí había nueva vida. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó con voz ronca. Elena miró a Nashoba con ojos llenos de lágrimas felices. Kele, dijo suavemente, si tú me lo permites, en honor a tu hijo, para que su nombre siga viviendo. Nashoba sintió que algo se rompía dentro de él. Algo bueno, como una presa que finalmente cede después de contener agua durante demasiado tiempo. Lloró. Lloró como no había llorado desde que enterró a su familia. Sería un honor, logró decir entre sollozos. Elena extendió una mano hacia él. Ven, conócelo. Nashoba se acercó con reverencia. Miró al pequeño Kele, con los ojos cerrados, la boca moviéndose mientras se alimentaba, completamente ajeno al milagro de su propia existencia. Hola, pequeño guerrero, susurró Nashoba, tocando suavemente la mejilla del bebé con un dedo. Bienvenido al mundo. Los meses siguientes fueron de adaptación. Nashoba aprendió a vivir con los sonidos de un bebé, los llantos en la noche, los ruidos suaves de alimentación, la risa gorgoteante cuando algo le parecía divertido. Al principio fue difícil. Los sonidos despertaban recuerdos dolorosos. Pero gradualmente comenzó a asociarlos no con pérdida sino con nueva esperanza. Elena floreció como madre. A pesar de todo lo que había sufrido, o quizás debido a ello, derramó todo su amor en ese pequeño ser. Lo protegía ferozmente, lo alimentaba con devoción, le cantaba canciones de cuna con voz suave. Y Nashoba, sin darse cuenta, comenzó a convertirse en padre otra vez. No oficialmente, no por sangre, pero sí en todas las maneras que importaban. Tallaba pequeños juguetes de madera para Kele. Le hablaba en apache, enseñándole palabras antes de que pudiera entenderlas. Lo cargaba cuando lloraba, meciéndolo con una ternura que sorprendió a ambos. Una tarde, mientras Nashoba tallaba un nuevo juguete, un caballo esta vez, Elena se sentó junto a él. Gracias, dijo simplemente. Nashoba levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué? Por todo. Por salvarnos. Por quedarte. Por ser para nosotros. Nashoba puso a un lado el tallado y miró hacia donde Kele dormía, envuelto en mantas suaves. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, dijo. Me diste una razón para seguir viviendo. Me diste una familia nueva. Ese regalo. No hay manera de agradecer lo suficiente por eso. Elena descansó su cabeza en el hombro de Nashoba. Somos familia ahora, ¿verdad? Sí, respondió Nashoba sin dudar. Somos familia. No por sangre, no por matrimonio, pero por elección, por supervivencia, por amor en su forma más pura. Pasó un año, luego 2. El pequeño Kele creció fuerte y saludable, corriendo entre las rocas del cañón con pies descalzos, riendo bajo el sol del desierto. Nashoba le enseñaba todo lo que sabía, cómo rastrear animales, cómo leer el viento, cómo respetar la tierra. Elena, mientras tanto, había recuperado completamente su fuerza. Ya no era la mujer asustada y golpeada que Nashoba había rescatado de la cabaña ardiente. Era fuerte, independiente, capaz, pero también amable, compasiva, llena de vida. Nashoba y Elena nunca formalizaron su relación con palabras o ceremonias, pero todos quienes los hubieran visto habrían reconocido lo que eran: compañeros, socios, amantes, eventualmente, cuando el tiempo sanó suficientes heridas como para permitir ese tipo de intimidad. Vivían simplemente. Cazaban, recolectaban, compartían comidas alrededor del fuego, contaban historias, se reían. A veces lloraban juntos cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados. Pero siempre, siempre, se tenían el uno al otro. Un día, un viajero perdido pasó por el cañón y vio algo que lo dejó perplejo. Un apache solitario, una mujer blanca y un niño pequeño viviendo juntos en paz en medio del desierto.
Cuando regresó al pueblo más cercano, contó la historia. La gente lo escuchó con escepticismo. «Dicen que son fantasmas», murmuró alguien, «que nacieron del fuego y la ceniza. Dicen que el apache perdió a su familia y la mujer escapó de la muerte», añadió otro. «Dicen que se encontraron en el momento más oscuro y se salvaron mutuamente». Las historias se propagaron, embellecidas con cada retelling. Algunos decían que Nashoba era un guerrero legendario, otros que Helena era una bruja que podía controlar el fuego, otros más que el niño estaba destinado a grandes cosas, pero la verdad era más simple y más hermosa que cualquier leyenda. Eran solo 3 personas que habían perdido todo y encontraron, en los brazos del otro, una razón para seguir adelante. Una noche, muchos años después, cuando Kele ya era un joven adulto y había dejado la cueva para explorar el mundo, Nashoba y Helena se sentaron junto al fuego como habían hecho miles de veces antes. Helena tenía canas ahora y arrugas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa era real, genuina, feliz. Nashoba también había envejecido. Sus movimientos eran más lentos, sus manos menos firmes, pero su mirada seguía siendo fuerte, alerta. «¿Te arrepientes?», preguntó Helena de repente. «¿De haberme salvado ese día?». Nashoba la miró con sorpresa. «Nunca, ni un solo momento. Cambiaste toda tu vida por mí. Arriesgaste todo. Y gané todo», corrigió Nashoba. «Gané una familia. Gané un propósito. Gané una razón para despertar cada mañana. ¿Cómo podría arrepentirme de eso?». Helena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Te amo», dijo. «No sé si alguna vez te lo he dicho con esas palabras exactas, pero te amo. Has sido mi salvador, mi protector, mi compañero, mi familia». Nashoba tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Y tú has sido mi redención, mi segunda oportunidad, mi hogar». Se besaron suavemente, un beso lleno de años de confianza, respeto y amor ganado a pulso. Cuando se separaron, miraron hacia el cielo nocturno, lleno de estrellas brillantes. «¿Crees que están orgullosos?», preguntó Helena suavemente. «Tu Aiyana y tu Kele, ¿crees que estarían orgullosos de lo que hiciste?». Nashoba pensó en su esposa, en su hijo pequeño, en las vidas que había perdido y en las vidas que había ganado. «Sí», dijo finalmente. «Creo que sí, porque honré su memoria viviendo, protegiendo, amando de nuevo». Helena descansó su cabeza en su hombro. «Gracias por salvarme», susurró. «Gracias por dejarme salvarte», respondió Nashoba. Y allí, bajo el vasto cielo del desierto, 2 almas que habían sido rotas, golpeadas y casi destruidas, descansaron juntas, completas, en paz, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que a veces el fuego no destruye, a veces purifica, y de las cenizas de quienes fuimos, podemos renacer como quienes estamos destinados a ser, juntos, siempre juntos.